O torneo de cadetes surgiu hai 4 anos cando nós chegamos aquí ao equipo, por tanto é o cuarto ano que se celebra. Estuvemos facendo torneos, a verdad, nestas fechas importantes esta hora. Este ano quixemos cambiar pola demanda, sobre todo, nós sempre queremos facer un pouco de colaboración entre equipos veciños, entonces o que optamos este ano, ante a petición de equipos de aquí, por probar a ver como pode funcionar outra fórmula distinta, non? Para equiparar os rapaces fixemos, digamos, un campeonato A e un campeonato B. Entonces, según vexamos como funciona este ano, que creo que ben, porque, claro, xogar aquí cos veciños, Pallosaco, Laracha, e todo eso, pois vemos que si funciona, pois entonces, po ano que ven, posiblemente ampliemos para facer este cuadro B sen unhas categorías dos nenos, é dicir, pois incorporar a toda a xente do ayuntamiento que compitan orientado, facer bons campeonatos, pero sempre orientado sempre a que de principio os máis cercanos e despois o plus, non, que queremos. Pues nosotros habíamos adquirido un compromiso en la presentación de la temporada de organizar un torneo tanto de cadetes como de infantiles en Semana Santa, y para los más pequeños ya cuando acabe la temporada, alevines, benjamines y prebenjamines al final de, ya te digo, de junio, al final de la temporada. Y ahora pues iniciamos el torneo de cadetes, que es el primero de todos. Las fechas nos vienen perfectas porque bueno, los equipos de Liga Gallega de Cadetes descansaban esta semana. La idea era hacer 2 torneos, un equipo a nivel gallego, de la Liga Gallega, en el cual invitamos a los equipos de las cercanías, en este caso pues, los equipos de La Coruña, invitamos a Bergantiños, a Laracha, a Calasanz, a Oral y a Oreña Mar, que son los equipos que están jugando la Liga Gallega. Y bueno, como íbamos a probar, pues quisimos hacer un formato 3 en 1 para ver cómo funcionaba, y los primeros en contestarnos fueron el Ural y el Calasanz, aunque al final el Ural se nos cayó de la convocatoria y iba a venir el Imperator, que son los equipos que juegan por la tarde. El Imperator, Calasanz y Arteixo de Liga Gallega. Y en cuanto a los equipos de categoría autonómica, pues también trabajamos con los equipos de las cercanías, invitamos a Pallosaco, a Laracha, y bueno, fueron los que al final nos respondieron más rápido. Y pues la idea es esta, ¿no? El formato es un 3 en 1 habitual, con 45 minutos, normalmente los partidos de cadetes duran 40, pero bueno, solo juegan pues, una parte cada partido, pues lo pusimos de 45 para que se alargara un poquito más, y si al final de cada partido se lanzan 3 penaltis, para, en el caso de empate, que suele ser bastante habitual, en los 3 en 1, pues poder dirimir el equipo que va a quedar campeón, y también vamos a dar un trofeo para el mejor jugador de cada uno de los 2 torneos. Y la idea es hacer torneos competitivos y promocionar un poquito pues eso, el fútbol dentro del concello, y que participen pues, lógicamente los del concello, o al menos los más cercanos o los que estén interesados en participar.